Apuntes de la vida cotidiana con Edith Neumann y Néstor Salgado. Buenas tardes, Edith, ¿cómo estás? Hola Néstor, ¿cómo estás? Bueno, otro día más para aportar Bien, un poquito. Y en esta parte del microprograma que se emite cada 15 días a través de nuestro programa Visión Alternativa, que sale al aire por el 95.5 FM Casbas, vamos tratando distintos temas, y en este caso el tema del día de hoy son consejos para los emprendedores, para aquella persona que de pronto quiere buscar una salida laboral independiente, quiere buscar una alternativa, está desocupado, está con problemas de empleo, o simplemente quiere cambiar de empleo y de pronto dice, ¿qué puedo emprender? Y ahí está Edith Neumann, que ha dictado cursos sobre emprendedurismo, que nos puede aconsejar cuáles son los pasos adecuados para que esto salga medianamente bien. ¿No es así, Edith? Sí, en realidad siempre nos podemos equivocar, más allá de que sigamos de pronto los pasos que serían los correctos. Claro, no te diría lógicos, pero sí los que serían correctos. Pero esto no da la certeza del éxito, ¿no es cierto? Pero sí, por lo menos te encamina. Te encamina y es un poco más previsible lo que puede llegar a ocurrir. Y sabes que por lo menos estás en el camino correcto, analizaste como debías, que creo que es uno de los creo que la mayoría de los fracasos de los microemprendimientos o emprendimientos tiene que ver con no haber pensado los pros y los contras que se iban a ir produciendo en el camino, ¿no?, de ese emprendimiento productivo. Sí, el análisis. El análisis. Por ahí lo primero que te surge es una idea, ¿no? La idea de lo que quiero hacer, ¿no? Que después se traduciría en la idea de negocio, o sea, ¿qué negocio es el que quiero emprender, ¿no? ¿Por qué motivo por ahí uno decide o tiene una determinada idea? Bueno, porque tal vez tiene habilidades para determinada cosa. A lo mejor hay gente que sabe cocinar y quiere empezar un emprendimiento de repostería, de pastelería, de catering. Y lo que suele suceder en estas comunidades, que de pronto hay una escuela de formación profesional, uno se forma en determinado oficio y después quiere realizar un emprendimiento relacionado. Exactamente, la idea es esa, justamente, de las escuelas de formación profesional, formarte para que vos luego puedas llevar esa actividad a un emprendimiento tuyo, ¿no? Y bueno, en comunidades como la nuestra, que no son demasiado grandes, muchos emprendedores con la misma actividad, obviamente llega un momento en que nadie tiene mercado suficiente, ¿no? Que es una de las cuestiones. Es decir, no solo tenemos que analizar, es importante el tema del conocimiento. Si tenemos conocimiento sobre lo que vamos a hacer, tenemos parte del camino allanado. No es lo mismo consultar a alguien, tener alguien que sabe y nosotros simplemente aportar el capital para generar el emprendimiento en lo económico. Eso sería un sistema cooperativo, digamos. Podría ser una cooperativa, que uno pone de pronto lo que sabe, la mano de obra, y otro pone el capital como para iniciar una actividad. Exactamente. En este caso, si el conocimiento y el capital lo aportamos nosotros, bueno, es como que tenemos un poco más, más controlada la situación. Puede tener que ver con habilidades, puede tener que ver quizá con algo que se nos ocurre que no hay en la localidad también, es lo que se llamaría un nicho desierto, ¿sí? Es decir, en los negocios hay dentro de los segmentos de mercado, hay ciertos espacios de negocios que no existen, son nichos. Nicho desierto cuando ese negocio no existe, pero a veces, y se ha dado, en muchos casos, que hay gente que decide incursionar dentro de ese nicho y comenzar una idea de negocio, pero no resulta. ¿Por qué? ¿Cómo no resulta? Si esto acá no hay, la gente lo necesita, y cuando necesita viaja a otro lugar a buscarlo, ¿no? Pero lo ponemos acá y no funciona. Bueno, tiene que ver con parte del análisis que tengo que hacer previo a ese inicio de negocio, ¿sí? Uno de los aspectos fundamentales es precisamente el mercado. ¿Qué mercado voy a tener? Es decir, para lo cual lo ideal, y esto es lo que a veces cuesta, a la gente le cuesta hacerlo porque le parece un trabajo inútil, es el análisis del mercado. Es decir, ¿qué clientes potenciales tengo? ¿Dónde voy a colocar? No tiene sentido tener un producto si después no tengo dónde colocarlo, ¿verdad?
no tengo quien lo compre, no tengo o quien lo venda, porque de pronto no es una venta directa, sino una venta a través de intermediarios. Eso también lo tengo que analizar. ¿De qué manera quiero vender? ¿Sí? Entonces, el análisis del mercado es fundamental. Es decir, ver qué clientes voy a tener, cuáles son las necesidades de esos clientes. Supongamos que quiero hacer una empresa de catering. ¿Qué tipo de catering voy a hacer? ¿Hay eventos suficientes? Tengo que analizar la competencia en ese caso también, ¿no? Es decir, hay otras empresas que se dedican a lo mismo que yo, y en tal caso no quiere decir que eso me inhiba de la posibilidad de iniciar ese negocio. Pero sí, en este caso, lo que tengo que analizar es cuál va a ser mi diferencia respecto de ese... ¿Qué voy a ofrecer de más o mejor para superar al otro que está compitiendo en el mismo mercado? Exactamente. ¿no? ¿Cuál sería mi diferencia comparativa con esa otra empresa? Y una de las empresa? cosas que faltan en estas ciudades pequeñas, que yo lo analizo desde el periodismo, es darse cuenta de la importancia de la publicidad, de publicitar su actividad comercial. No es lo mismo un negocio o una actividad comercial que no se publicita en ningún lado que otra que realmente está siendo publicitada por los distintos medios, que es una inversión, una pequeña inversión, pero tiene que ver con el desarrollo también y la llegada de mi marca o producto a potenciales clientes, ¿no? Obviamente, es decir, eso es fundamental. Una vez que yo tengo mi idea de negocio ya organizada, analizada, obviamente después ese producto tiene que llegar al mercado. ¿Cómo llega? Y fundamentalmente a partir de la publicidad, ¿no? Y ahí tengo que usar todos los medios que tengo, ¿sí? Considerando que en realidad es un costo, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto? El gasto yo no lo puedo recuperar. En cambio, el costo en el futuro lo puedo recuperar. El costo vendría a ser una especie de inversión que me va a dar beneficios futuros. Y en este caso, la publicidad es el medio para que yo pueda generar más clientes. Más hoy en día con redes sociales y demás, que podemos ampliar muchísimo la posibilidad de llegar a ese mercado, ¿no? Bueno, una vez que hemos analizado esto, entonces el tema del mercado y la posibilidad las posibilidades de publicidad y de llegar a esos posibles clientes, otra de las cosas que tengo que ver es con qué cuento. Es decir, ese capital con el que voy a comenzar mi actividad, ¿de dónde lo voy a obtener? ¿Es un capital que tengo yo? O sea, ¿es un capital propio? ¿O es un capital ajeno? En ese caso, estamos hablando de financiación externa, ¿verdad? Es decir, ¿estamos hablando de qué? De banco, estamos hablando de un socio, estamos hablando del municipio, que de pronto siempre ha tenido políticas de apoyo a los emprendedores, ¿no es cierto? Con capitales que no son muy grandes, pero que ayudan, incluso con algunos beneficios, como estar exentos de impuestos en los primeros meses. Y ahí también me tengo que sentar a pensar, ¿no es cierto? No ¿Cuánto va a influir eso en el costo del producto final? Exactamente, también eso, es decir, si voy a pagarle a un banco, tengo que pagar intereses, tengo que financiar ese capital que tengo, bueno, todo eso lo tengo que recuperar, ¿verdad? Y aunque el capital sea mío, ese capital tiene que rendir. Por lo tanto, ahí tengo que ponerme a pensar en otra cosa, es decir, hacer una proyección de mis ventas, proyección de mi producción, es decir, en el tiempo de aquí en adelante, analizando, depende del tipo de producción que vaya a hacer, obviamente, sea, ya sea, estoy hablando de producción o podemos hablar de servicio también, es decir, depende de lo que vaya a hacer. ¿En qué tiempo? Puede ser 2 meses, 3 meses, 1 año. ¿Cómo proyecto en ese tiempo la cantidad de servicios que voy a ofrecer o la cantidad de productos que voy a generar? Y eso sería una proyección de la producción. Ahora, con esa producción, ¿qué proyección de ingresos voy a tener? Es decir, ¿cuánto voy a ganar? Y de qué manera eso que voy a ganar voy a poder reinvertirlo dentro de mi proyecto productivo, ¿verdad? O proyecto de servicios, para poder continuarlo. Y
Y ahí, bueno, me tengo que poner a estudiar un poquito de economía también. ¿Por qué? Porque si mi proyecto quizá no comienza a rendir frutos hasta dentro de un año, supongamos, y van a ser mínimos, porque pensemos que cualquier proyecto, no podemos pensar que en 2 meses voy a empezar a ganar o lo que sea. Y por más que obviamente yo tenga ingresos y tenga beneficios, esos beneficios siempre van a estar abocados al principio a la reinversión, porque tengo que empezar a crecer de alguna manera, o al menos en la situación que estamos hoy, a mantenernos, ¿verdad? Que esa es la idea del emprendedor, el mantenerse. Bueno, después ahora cuando terminemos por ahí vemos un poquito la diferencia entre ser emprendedor y ser empresario. O sea, empresarios hay muchos, pero emprendedores hay pocos. esa es una diferencia importante. En cuanto a esto, entonces, a esa proyección, una de las cosas que tenemos que analizar son los costos. Y ya fíjate cuántas cosas tenés que ir analizando, ¿no? Venimos analizando. O sea, espero que después de escuchar este audio cualquier emprendedor no se desanime, sino al contrario, analice detalladamente algunos de estos pasos y llegue a la conclusión que él puede hacerlo, ¿no? Seguramente, o sea, lleva tiempo, pero ese tiempo rinde frutos. O sea, como decíamos al principio, no quiere decir que todo salga exactamente como lo planeamos. No es, esto no es la certeza de que todo va a salir bien, pero sí lo que vamos a tener es menos margen de errores, tal vez. O si los hay, los errores, que seguramente los va a haber, van a ser quizá con un margen menor, lo cual quizá nos va a permitir modificar, reelaborar algunas de las pautas. Ir cambiando alguna estrategia en el camino, exactamente, ¿no? Bueno, ahí dijiste algo importante. Otra cosa, el tema de lo que no hablamos todavía. Ella está tomando nota, voy a decir que este es un curso que se está brindando al aire directamente, que tiene que ver con los emprendedores, aquí a través de FM Casba 95.5, en el programa Visión Alternativa, este microprograma Apuntes de la Vida Cotidiana. Y ahora, para ir redondeando y para ir cerrando este microprograma, ¿cuáles serían los últimos consejos, las últimas charlas referidas a este tema? Bueno, así muy rápidamente te digo lo que hablábamos recién respecto de la proyección de los ingresos y de la reinversión. Algo que hay que analizar son los costos, así muy rápidamente, costos fijos, costos variables, que es aquello que yo voy a tener que pagar siempre, así sea que no venda nada, ¿no? Esos serían los costos fijos, o que no produzca nada. Y los costos variables, aquellos que van a incidir en el momento en que voy a producir, ¿sí? Que sí o sí los tengo que tener. Pero además los fijos están siempre, o sea que si no entra nadie a mi local, yo eso lo tengo que pagar, eso lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Después, si voy a producir, por ejemplo, otra de las cosas que tengo que tener en cuenta es esos insumos, la materia prima, lo que necesito, qué distancia tengo para poder acercarlos y poder traerlos. Los tengo acá en Casbas, los tengo en zonas cercanas, tengo posibilidades de que me los traigan, porque todo eso redunda en costos y a veces en gastos, ¿no? Y obviamente, bueno, habíamos hablado recién del tema de los ingresos, y algo de lo que no hablamos que es fundamental, el tema, y vos nombraste recién, el tema de las estrategias, los objetivos. ¿Qué objetivos nos planteamos? Nos tenemos que plantear objetivos, o sea, no podemos empezar a producir diciendo, bueno, hago esto, hacemos, nos ponemos a hacer, y está bien, trabajamos toda la semana, 5 horas, 6 horas, no, todo eso lo tengo que prever. ¿Cuántas horas voy a trabajar por día para este proyecto? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es la producción mía a 2 meses, a 3 meses, por semana, inclusive? Y para lograr esos objetivos, que van a ser, por ejemplo, a lo mejor mensuales, semestrales, tengo que ir logrando metas, o sea, más chiquitas. Yo no voy a lograr una producción, no sé, de 1000 productos, supongamos X, en 2 meses, si a lo mejor no me propuse lograr 400 por semana, ¿no? Bien, esos objetivos los tengo que ir logrando y los tengo que ir evaluando. No es sentarse a escribirlo y después que quede en el olvido, sino ir analizando. ¿Realmente logré a la semana los 400 productos? Y logré 450. Bueno, a ver, me excedí, no es que me tengo que poner demasiado feliz, me excedí. ¿Por qué me excedí? ¿Hay algo que previne mal? Si no lo logré, bueno, mucho más, ¿no es cierto? Pero si logré de más, quiere decir que tengo mayor capacidad de producción, entonces quizá mis objetivos tendrán que ser otros. Esa revisión, eso que se llama feedback, es decir, la realimentación, el volver a pensar, eso es sumamente importante y es permanente, ¿sí? Ahora,
cómo ubicar toda esa producción, cómo realimentarme, tiene que ver con lo que vos decías recién, con las estrategias que voy a aplicar, ¿no? Que sería lo que en general en cuanto a lo que es la dirección se llama management. ¿Qué estrategias de management voy a aplicar? ¿Cómo voy a direccionar todo esto? Porque acá tiene que haber alguien que en realidad unifique todos estos elementos de los que hablamos y encamine hacia dónde, hacia lo que se llama misión de las empresas, y visión, dónde me quiero situar, que también es otra cuestión. Quiero tener como mercado Casbat solamente, quiero tener como mercado el distrito de Guaminí, quiero tener como mercado la región. Bueno, ¿cuál es mi objetivo? ¿No? Esos son también otros aspectos a tener en cuenta. Y algo que recién mencionamos también es el tema de que no cualquier empresario es un emprendedor, ¿no? Que hay muchos empresarios y pocos emprendedores, y es el motivo por el cual a veces las empresas desaparecen. ¿Cuál es la característica del emprendedor? El emprendedor es alguien que precisamente hace de cada una de sus fracasos, si le podemos decir entre comillas, porque en realidad acá no hay fracasos, sino simplemente objetivos que no se cumplieron tal cual como los habíamos previsto, que tenemos que analizar y reformularlos. Entonces, de esa diferencia entre lo previsto y lo real, eso que no se dio como lo pensábamos, de eso tengo que sacar una experiencia, ¿sí? Y sobre eso seguir. El emprendedor no se da por vencido. El emprendedor analiza esto. El emprendedor no considera que esto es una pérdida de tiempo. Todo lo contrario, considera que ese tiempo es sumamente valioso para sentarse, para analizar, para leer, para mirar, y a partir de ahí recién aplicarlo a su negocio. Hay una cosa de contexto que todo emprendedor tiene que conocer. Es decir, yo puedo, como te decía recién, el catering o lo que sea, y bueno, tengo que conocer el contexto en el que estoy. Es decir, qué es lo que quiere la gente. No puedo a lo mejor hacer un catering de sushi. Vamos a cerrar con un consejo que escuché una vez de un profesor que decía lo siguiente, que había una tienda en Buenos Aires y que envió a África a 2 viajantes para colocar zapatos. Llegaron a África los 2 viajantes con una visión diferente. Uno a los pocos días llama a la empresa y dice: señor, operación fracasada, acá nadie usa zapatos. A los 2 días llama el otro viajante y dice: señor, operación ha sido todo un éxito, aquí nadie usa zapatos, yo voy a generar la necesidad de que todos usen zapatos. El primero terminó como un empleado gris de una tienda de Buenos Aires y el segundo se convirtió en un empresario. Es la distinta visión del emprendedor, ¿no? Exactamente. Y el tema del análisis también, esa es la visión del emprendedor y el análisis del mercado. Bueno, ya que vos dijiste eso, te cuento otra muy chiquitita historia que tiene que ver con lo económico. En una oportunidad en Estados Unidos se plantea la necesidad de que la gente debían bajarse los impuestos, ¿sí? Una política económica, se bajan los impuestos. Entonces, ¿qué pasa? El norteamericano tiene más dinero, ¿sí? Tiene más recursos, no tiene que gastarlos y por lo tanto, supuestamente, ¿dónde los va a volcar? Los va a volcar al mercado a comprar, ¿verdad? O sea, la demanda va a aumentar, ¿no? Bajamos los impuestos, una política fiscal, aumenta la demanda porque la gente tiene dinero para ir a comprar. Muy bien. Se contrata al economista ante una situación que se había generado en Japón. El economista, ante la situación, toma la misma política, ¿sí? Es decir, baja los impuestos en una política fiscal, la gente se va a volcar a comprar. ¿Qué hicieron los japoneses? La visión japonesa no es la misma visión, la idiosincrasia japonesa no es la misma idiosincrasia norteamericana. Entonces, el japonés es mucho más austero, ¿no? No salió a comprar. ¿Qué hizo el japonés? Invirtió. No, ahorró. Eso que no gastó porque los impuestos bajaron, no salió al mercado a comprar, ahorró. Por lo tanto, la idea que era aumentar la demanda para generar aumento de producción en el mercado no se logró. ¿Por qué?
la situación era la misma, pero ¿qué es lo que había? Idiosincrasias distintas, contextos, la gente es diferente. Bueno, en esto es lo mismo, el emprendedor tiene que analizar eso. A lo mejor nos va fantástico con una producción acá en Cajos porque conozco el tipo de mercado que tengo, la gente. Pero quiero extenderme y quiero ir, no sé, a Trenquelauquen, a Bahía Blanca con esto, o más cerca, no digamos Bahía, digamos Trenquelauquen, Deró. Me encuentro con que es un fracaso. ¿Por qué? Porque previamente tengo que hacer también ese estudio de mercado allí para ver qué gente, qué potenciales clientes tengo. O sea que eso es importante, sentarse, como consejo final si querés, sentarse, analizar todos estos aspectos. No es una pérdida de tiempo, es una inversión que me va a permitir, no digo no cometer errores, sino acercar lo más posible mis objetivos a la realidad. En ningún caso es una pérdida de tiempo, ¿sí? Hay que tomarse el tiempo de hacer todo esto y estar permanentemente leyendo, analizando y contactándose con otras personas que también estén en la misma situación, ¿no? Bueno, Edith Neumann, muchísimas gracias. Así ha sido el microprograma del día de hoy dedicado a los emprendedores en Visión Alternativa.